Creo que muchos de ustedes estuvieron aquí en este evento que es organizado por la editorial universitaria, por la Facultad de Letras Españolas en conjunto con la Facultad de Idiomas. En la charla que ayer escuchamos de la doctora Selma, que fue una charla muy nutrida, además de que fue muy emocionante para todos los participantes, escuchamos ya algunas cuestiones en torno a los retos a los que se enfrenta un traductor. Por ejemplo, esta idea de que el traductor no es un vaciador de la información, sino que hay un primer trabajo que se hace a este respecto, un primer borrador, para posteriormente trabajarlo, estilizarlo, y decía la doctora, hasta que el texto puede volar por sí mismo. También nos encontramos o escuchamos algunas ideas relacionadas con la importancia de establecer una relación con las emociones que intenta transmitir el autor. Y en ese sentido me parece que el traductor hace una labor muy parecida a la del escritor. El escritor no puede llegar, sentarse ante la hoja en blanco y vaciar toda esta información que quiere contar. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar la segunda parte o una nueva idea de la doctora Selma Ancira, a quien presento a continuación. Ella nace en la Ciudad de México, estudió filología rusa en Moscú y lengua y literatura griega en Atenas. Es traductora de literatura rusa y griega moderna, aunque ocasionalmente también ha traducido de otras lenguas como del francés. Entre los autores rusos que ha traducido se encuentran Pushkin, Chekhov, Bunin, Bulgakov y Pasternak, pero sobre todo Tolstoy y Marina Tsvetaeva, quien gracias a ella entró en la cultura del español. Del griego, por su parte, ha traducido a Seferis, Ritsos, Cambanelis, Kazantzakis y otros, pero nos ha presentado en particular a María Iordanidou y a Theodor Kalifatides. La traducción de teatro ha sido una constante en su trayectoria. Ha vertido al español un número considerable de obras de distintos autores rusos y griegos, la mayoría de las cuales han sido publicadas en la revista Tramoya de la Universidad Veracruzana, que, como ustedes se darán cuenta, pues hay algunos ejemplares por aquí. La doctora Selma ha recibido muchos premios y reconocimientos, entre ellos la medalla Pushkin, que es la máxima presea que concede Rusia a los artistas extranjeros. Esto sucedió en 2008. También recibió el premio de traducción Ángel Crespo por su traducción de Viva Voz de Vida de María Tsvetaeva en 2009. El premio de literatura Marina Tsvetaeva por sus traducciones de La Poeta, el cual le fue entregado en Elabuga, Rusia, en 2010. Ese mismo año recibió el premio literario Maximilian Voloshin en Koktebel, Ucrania. España la galardonó con el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su obra en 2011 y Rusia con el premio Read Russia a la mejor traducción en 2016. Recibió además el Premio Hispanoamericano de Traducción Literaria que otorgan la Secretaría de Cultura de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el marco de la Feria Internacional de la Lectura y el Libro en 2019. Y en 2022 recibió un homenaje en la Feria del Libro de Bogotá, Colombia. Recibimos a la doctora Selma Ancira con un aplauso. Este es el de la tele, ¿no? Así es. ¿Y este? Ah, espera. Y además Ese parece. Bueno, no saben qué contenta estoy de volver a ver algunas
caras que estuvieron ayer aquí conmigo, de ver caras nuevas, de ver el auditorio lleno. Realmente les agradezco mucho su entusiasmo, su interés por este oficio tan poco valorado en general y por estar con nosotros. ¿No se oye? ¿Me oyen o no? Sí. Ah, bueno, pues eso. Entonces, yo titulé, a ver si no me pasa lo de ayer, que traía 9 páginas y les compartí 1:30. Las otras 7:30 se quedaron impresas y sin tocar. Yo espero que hoy no me vaya tanto por las ramas. Va. Titulo esta ponencia o esta ¿qué se llama? Pues sí, esta ponencia, esta charla, el jardín exótico del traductor literario. Y yo quisiera dedicar las palabras que van a escuchar ustedes hoy justamente a Marina Tsvetaeva, con quien he recorrido un muy largo camino de aprendizaje y descubrimientos. Y se las dedico también a ustedes, no sé, porque me caen bien. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes unas palabras, mejor dicho, las definiciones de algunas palabras que en nuestra lengua empiezan con el mismo prefijo en sus 2 variantes, tras y trans. Las he tomado del diccionario de la Real Academia Española. Trashumar, pasar el ganado y los pastores de las dehesas de verano a las de invierno. Transportar, llevar una cosa de un sitio a otro. Transmitir, hacer llegar a alguien mensaje o noticias, pero también se puede transmitir una enfermedad o el gusto o la pasión por la lectura, digamos. Transformar, dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Trasladar, llevar a alguien o algo de un lugar a otro, o pasar algo o traducirlo de una lengua a otra. Transbordar, trasladar efectos o personas de una embarcación a otra. Trasplantar, trasladar plantas del sitio en el que están arraigadas y plantarlas en otro. O introducir en un país o lugar ideas, costumbres, instituciones, técnicas, formas artísticas o literarias. Y finalmente, traducir, expresar en un idioma una cosa dicha o escrita originalmente en otro. Expresar en forma distinta algo ya expresado. Interpretar. Hay en todos estos vocablos algo que los emparenta, algo que hace que tengan y mantengan entre ellos cierta afinidad, una semejanza, un parecido, algo así como lo que suele pasar con los miembros de una familia, hermanos, tíos, tíos abuelos, primos, sobrinos, nietos, que sin saber que son familia, cuando los vemos, sabemos que son parientes, que tienen rasgos que los hace semejantes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque además de la explicación estrictamente filológica, ustedes que estudian letras, que quizá podríamos desgranar aquí poco a poco, en todos estos verbos se percibe claramente una intención. Podría incluso ir más lejos y decir que es posible percibir el movimiento que va de un punto a otro. En todos los vocablos que les leí hay una voluntad de desplazamiento, ya sea de objetos, de ideas o de personas. Y de eso es de lo que yo quisiera hablar hoy con ustedes. En un ensayo muy hermoso que Marina Tsvetaeva dedica a Rainer Maria Rilke, que ya les comenté ayer que hay unas cartas entre estos poetas, y que ella titula este ensayo Algunas cartas de Rainer Maria Rilke, escribe, cito, ojo, hoy quiero que Rilke hable a través de mí. Esto, en lenguaje popular, se llama traducción. Cuánto mejor lo llaman los alemanes, dice Marina, que además hablaba alemán, francés y ruso bien, ¿no? Los alemanes lo llaman Nachdichten, siguiendo las huellas del poeta, abrir de nuevo el camino ya abierto por él. Y dice Marina, ¿qué importa que sea nach, en pos de, si es dichten, es decir, escribir poesía, aquello que siempre será nuevo? Nachdichten quiere decir abrir de nuevo el camino siguiendo las huellas que han sido inmediatamente cubiertas por la hierba.
Pero no se conforma con eso, Tsvetaeva, y dice, pero traducir tiene otro sentido. Trasladar no solo a la lengua rusa, por ejemplo, sino a través del río, por ejemplo. Yo traslado a Rilke al ruso, como algún día él me trasladará al otro mundo. Hasta ahí la cita de Tsvetaeva. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los traductores? Es precisamente eso. Trasladamos de un idioma a otro, de una parte del mundo a otra, a nuestros autores amados. He titulado esta breve intervención El país, el jardín exótico del traductor literario, porque el traductor tiene, y así lo he comenzado a sentir ya de bastantes años a esta parte, tiene alma de jardinero. En su deambular por los jardines, los vergeles, los huertos de las literaturas extranjeras, en las que el traductor se mueve con soltura, encuentra, de pronto, descubre nuevos brotes, yemas hinchadas, flores que están apenas naciendo, árboles ya crecidos y que son ajenos a su cultura. Y entonces, si con alguno de estos retoños el alma del traductor vibra en la misma cuerda, para utilizar una expresión de la Tsvetaeva, lo que quiere, lo que se apodera de él, como les comenté ayer, son las ganas de traducirlo, las ganas de traerlo a su cultura, de que llegue a formar parte de la cultura en la que él habita, de la lengua en la que él nació, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta, a los traductores nos gusta compartir la belleza, nos gusta compartir todos nuestros hallazgos. Yo creo que los traductores somos personas que sienten una necesidad profunda de dar a conocer lo que ellos, por azares de la vida, yo no sabía que me iba a convertir en traductora, pero por azares de la vida hablo ruso, hablo griego, me muevo con soltura en esos vergeles, para retomar una palabra de Rainer Maria Rilke, y me gusta traer a los autores al español. Es decir, ¿qué hago yo? Trasplanto esa planta exótica, la trasplanto, la desarraigo de alguna manera y la traigo y la siembro en este idioma que es el nuestro. Pero no me tengo que conformar con trasplantarla, después tengo que cultivarla, porque si no se muere. ¿Están ustedes de acuerdo? Y una parte muy importante del trabajo de traductor es cultivar lo que él ha trasladado. Propiciar que esa pequeña plantita que tú trajiste devenga un árbol grande y frondoso y que pueda expandirse en el espacio lingüístico en el que el traductor vive y arraiga a tal punto que con el tiempo llegue a formar parte de su cultura. Son varias las plantas exóticas que florecen en mi jardín, son producto de décadas de paseos por mis huertos preferidos, el huerto de la literatura rusa y el huerto de la literatura griega. Pero hay dos de las que me siento especialmente contenta, no me atrevería a decir orgullosa, pero contenta, porque son dos plantas exóticas que no existían en nuestra lengua hasta que por azar las descubrí, que son precisamente Marina Tsvetaeva y María Jordanidou, una del ruso y la otra del griego. Hoy vamos a dejar a Jordanidou afuera, de ella hablamos ayer, ¿se acuerdan del postre de pollo? De todas las cosas que les comenté, que, híjole, yo les quería contar más, pero ya habrá oportunidad. En todo caso, hoy dejamos a Jordanidou a un lado y nos centramos en Marina Tsvetaeva, que es mi pasión, se los tengo que confesar. Ayer apareció un poquito en la charla, no sé por qué, pero hoy sí que va a aparecer. ¿Y por qué quiero dedicarle la charla a ella o empezar con ella? Porque, como les dije ayer, a ella le debo mi vocación. Fue ella quien despertó en mí esas ganas de traducir, de compartir, de darla a conocer, ¿no? Yo sin Marina Tsvetaeva no sería lo que soy. A lo mejor sería antropóloga, que era una idea que manejaba cuando estaba en la prepa, que quería ser antropóloga, pero no me dejaron. A lo mejor, no, mi papá no quiso. A lo mejor sería camarógrafa, porque adoro la fotografía y adoro el cine y tenía ganas de lanzarme a ser camarógrafa. Pero finalmente ganó el amor por la literatura y
si no hubiese descubierto Tsvetlana, a lo mejor estaría trabajando en la UNAM dando clases de ruso, o a lo mejor estaría dando clases de cultura rusa, no sé qué estaría haciendo, pero no sería la persona que soy. Habría sido mi vida muy, muy distinta si ese día, esa tarde, no sé si les comenté ayer cómo llegó a la Tsvetlana mi vida, sí, la tarde que me dieron un paquete de hojas, bueno, me quiero repetir, pues se los cuento. Entonces, estaba yo en Moscú, todavía era estudiante, y fui a la agencia de derechos de autor a que me dieran una obra de teatro para mi papá, porque mi papá quería que yo les buscara teatro en ruso. Y entonces un señor que ya era mi amigo, porque era una sociedad muy, digamos, muy cerrada, ¿no? Y era difícil que te confiaran alguna cosa. Pero ya me había hecho amiga de uno de los colaboradores de esa agencia, y un viernes en la tarde el hombre me dijo, llévate esto, y me dio, perdón, un paquete así, pero cerrado y casi que lacrado. Entonces me dijo, no lo abras hasta llegar a tu residencia. Yo vivía en una residencia estudiantil. Y me lo traes el lunes. ¡Cuánto misterio! Entonces me lo llevé a mi casa, a mi residencia, que era mi casa, abro el paquete, empiezo a ver unas hojas para los que sean retro de aquí, mimeografiadas. No sé si ustedes sepan lo que es el mimeógrafo, pero en mi época era común. Y empiezo a leer esas cartas, ¿no? Cuando yo llego a la primera carta que le escribe Marina Tsvetlana a Rainer Maria Rilke, y empiezo a leer lo siguiente, cito, Rainer Maria Rilke, puedo llamarlo así, pues usted, poesía encarnada, debe saber que su nombre por sí mismo es ya un poema. Rainer Maria, resonancia eclesiástica, infantil, caballeresca. Su nombre no rima con el tiempo. ¿Viene del pasado o del futuro? De siempre. Su nombre lo quiso y usted lo eligió. Somos nosotros quienes elegimos nuestros nombres y todo lo que viene después es consecuencia. Hasta ahí esa cita. Me resultó fascinante. Y luego, a lo largo de la carta, había, por ejemplo, un párrafo como este que les voy a leer. Dice, en el cantón de Vaud, en Lausana, en Suiza, estuve cuando era yo una niña de 10 años y todavía recuerdo mucho de lo sucedido en aquel tiempo. Había en el internado una negra adulta que debía estudiar francés. No estudiaba nada, comía violetas. Es el recuerdo más vivo que tengo. Labios azules, los negros no los tienen rojos, y violetas azules. El lago azul de Ginebra viene después. No les tengo que repetir que caí rendida a sus pies. Me enamoré perdidamente de Tsvetlana, comencé a sentir lo que sí les comenté ayer, esa necesidad muy grande de traducirla, de compartirla, ¿no? De trasladarla a mi lengua. Y entonces me puse a la tarea de traducir uno de los libros más difíciles que existen sobre la faz de la Tierra, no solamente en mi currículum. Es un libro complicadísimo. Yo no sé si por la osadía de la juventud, y les recomiendo que la tengan, o por la inconsciencia de la juventud, también les recomiendo que la tengan, pero me di a la tarea de traducir ese epistolario. Ya les comenté ayer que Sergio Pitol me dio el hombro, me dio muchos consejos, estuve muy bien aconsejada por el hijo de Pasternak, y finalmente traduje todas ellas, esas cartas. Es un libro bastante gordito, sin respiro, sin editor también, Las traduje por lo que les comentaba ayer, por esa necesidad imperiosa de compartir. Y a partir de ese momento, bueno, algún día les cuento el destino del libro, que fue maravilloso, lo publicó Siglo XXI en México. Pero a partir de ese momento, del momento de traducir esas cartas, la traducción literaria se volvió para mí una práctica cotidiana. Diría más, se volvió mi razón de ser. Y en palabras de Tsvetaeva, mi no poder hacer de otra manera. Pero mi aprendizaje no había hecho más que empezar. Había sentido, eso sí, ese milagro del que hablamos ayer, que es ver
las imágenes que te han conmovido en una lengua extranjera, tejerlas en español con los elementos, con las herramientas que te da tu lengua y comenzar a verlas surgir de ese tejido que estás haciendo, comenzar a ver surgir esas imágenes, incluso esas emociones que tú habías sentido en una lengua extranjera, sentirlas en español. Yo les juro, muchachos, que no hay una emoción más grande, ¿no? Es realmente un momento muy bello del proceso de traducción. Pero como les digo, mi aprendizaje no había hecho más que empezar, y entonces poco a poco fui entendiendo que cada autor te pide ser traducido de una manera distinta. Te lo comenté ayer, ¿te acuerdas? Que no podemos traducir, no puedo yo traducir a Ritsos como traduzco a Tsvetaeva, ni puedo traducir a Tolstoy como traduzco a Giordani. Dios mío, sería horroroso. Entonces, uno de los aprendizajes más importantes para el traductor literario es escuchar lo que le sopla el autor al oído. Otra cosa que también ya les comenté ayer, otro aprendizaje muy importante, es saber leer lo que cada libro te pide que leas. Es decir, se los comenté ayer, los otros libros del mismo autor, o libros que el autor leía, o libros que aparecen en el tejido del texto, etc. Y así, por ejemplo, yo descubrí autores que no conocía y que ahora les voy a preguntar si ustedes conocen. ¿Alguien ha oído hablar de Sigrid Undset? Claro, sí. Paula sí, pero de nosotros mexicanos no. ¿Quién ha oído hablar de Sigrid Undset? Y sin embargo era una autora por la cual Marina Tsvetaeva sentía pasión. Y entonces, ¿qué pasó? Yo dije, pero ¿cómo puede estar tan enamorada de una autora que ya ni hay en las librerías? O sea, ¿qué pasó con esa autora? La logré conseguir, la leí, entendí dónde estaba la fascinación que ejercía en Marina Tsvetaeva, y también eso fue una cosa que sucede con la traducción. Uno va siguiendo el devenir de la literatura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Autores que en un momento fueron importantísimos, que eran autores de culto, hace 100 años han quedado olvidados, ¿no? Y eso es parte de los caminos de la traducción de los que hablábamos ayer, es parte del recorrido que hace el traductor, no solo con su autor, sino con otros autores, para ver el devenir de la literatura. Es muy interesante, ¿no? Y otra de las cosas que me ha hecho Tsvetaeva, que me ha brindado, que me ha regalado Tsvetaeva, para conocerla mejor, para poder traducirla mejor, ha sido viajar siguiendo sus huellas, así como en la cita del principio que decía que el traductor sigue las huellas del autor. Para mí fue una enseñanza importantísima, porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo leía que Marina Tsvetaeva se había suicidado, se había quitado la vida en una aldea miserable y horrenda que se llamaba Yelabuga. Pero para mí, Yelabuga, esas cuantas letras, no eran más que letras. Y era una cosa abstracta. Ok, ahí se suicidó Tsvetaeva, pero llegar a ese lugar, sentir con las plantas de los pies la tierra de ese sitio, ir a la casa donde se suicidó Tsvetaeva, ver el gancho del que se colgó, recorrer las calles de Yelabuga, desembarcar en el puerto donde ella desembarcó, llenó a esa palabra de contenido. Donde eran simplemente 6 letras o 7, no sé cuántas son, la palabra Yelabuga, al visitar el sitio, se llenó de contenido. Y ahora cada vez que escribo dónde se quitó la vida Marina Tsvetaeva, sé lo que estoy escribiendo. Y sé de qué estoy hablando y en qué lugar sucedió. Traduzco no solo sonidos, traduzco también significados, ¿no? Otro de los viajes, por ejemplo, inolvidables, fue el que hice a los alrededores de Praga. Marina Tsvetaeva decía que Praga es una ciudad en la que lo que más cuenta es el alma. Y Tsvetaeva se ha dicho que era una bailarina del alma.
Entonces ir a Praga y ver la ciudad en la que el alma es lo presente, me permitió entender por qué ahí Marina Tsvetaeva había sido feliz. Las pocas semanas o poco tiempo que fue feliz en su vida, que se supo feliz, fue ahí. Y recorrer las calles de los suburbios de Praga, donde ella recogía agua en la fuente y tal, entendí muchas cosas que de otra manera, repito, solo son letras juntas, carentes para mí de contenido. No sé cómo explicarlo, como un pastel de atún sin atún. Entonces cuando ya le metes el relleno, ya te sabe a lo que es. En fin, que la he ido siguiendo por París, la he ido siguiendo. Una experiencia maravillosa fue en Nervi. La madre de Tsvetaeva era tuberculosa. Entonces cuando estaba muy enferma, la mandaron, porque el clima en Rusia es inclemente, la mandaron los médicos al sur de Italia, a la costa de Liguria. Y entonces metieron a las niñas, a Marina y a su hermana, las llevó la madre y estuvieron en unos internados y no sé qué. Pero la madre vivía en una cosa que se llamaba pensión rusa. Entonces yo tenía ganas de ver la pensión rusa, había traducido que ahí estaba el piano de la madre de Tsvetaeva, que era pianista, que habían estado las niñas y no sé qué. Y me fui a buscarla, a buscar a Marina en la pensión rusa. Pero claro, ahora ya no es pensión y ya no es nada, es una casa donde viven 4 familias, son 4 departamentos distintos, pero sí tiene un letrero que dice pensión rusa. Iba yo con 2 amigas italianas, una traductora de ruso y otra especialista en Tsvetaeva. Entonces llegamos a la pensión rusa y ¡ay, está la pensión rusa! Y qué maravilla, en las fotos y no sé qué. Y de pronto sale un señor, jovencito, un poquito mayor que ustedes, yo creo, jovencito. Y entonces lo abordé y le dije, oiga, ¿usted sabe que está viviendo, que en esta casa vivió Marina Tsvetaeva? Y entonces me dice, sí, en el departamento que yo tengo. Dije, ¿cómo? En el departamento que usted tiene. Dije, ¿y usted sabe que Caterina escribió un libro sobre la obra de Marina Tsvetaeva? Sí, me dice, lo tengo en la entrada de mi casa porque a veces toca a la gente que lo quiere ver. Entonces ya, no me aguanté y le dije, nos deja entrar. Y dice, híjole, mis hijos están muy chiquitos y está todo lleno de pañales sucios y no sé qué. No me importa. Déjenos pasar, por favor. Y el señor nos dejó pasar. Y entonces, ahí donde estaba el piano, ahora hay libros, pero te haces una idea. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces ya cuando yo escribo Nervi y la pensión rusa, sé lo que estoy escribiendo. Se los comenté ayer, esta poeta chipriota que traduje para Agustín, para la veracruzana, decía, no se puede escribir de lo que no se conoce, hay que escribir de lo que se conoce, no se puede traducir de lo que no se conoce. Bueno, yo tuve la suerte de que en ese vergel, en ese jardín exótico de la literatura rusa, el nombre de Tsvetaeva no había sido tocado por nadie de mi cultura en español. Entonces tuve la suerte inmensa de ser la primera en trasladarla al español. Tú me dices cuando me tenga que callar, porque le toca a José Luis también. Pues yo pensaba ¿Cómo que ya? yo pensaba que 3 minutitos. ¿En 3 minutitos? Le podríamos dar la palabra al maestro José Luis y después un diálogo entre ustedes, si le parece. Nada más acabo entonces, déjame, ¿puedo leer una cita? Claro que sí. Otra vez se me quedan 7 páginas, pero no importa. Otro día. Pero sí quiero terminar mi intervención con esto. La primera parte. No, pues mi intervención quiero compartir con ustedes una cita de Tsvetaeva para terminar. Está tomada de un ensayo que ella escribió en 1933 sobre un poema de Goethe, un poema de 1782 que tradujo un gran poeta ruso que también era traductor del alemán, que se llamaba Vasily Zhukovsky. Entonces Tsvetaeva hace un análisis súper riguroso de la traducción de este poema de Goethe al ruso y concluye así. Habla de la traducción y del original. Concluye, son pares en grandeza. Al cabo de 100 años, la traducción ha dejado de ser traducción para convertirse en original. Se trata únicamente de un rey de los elfos distinto.
Son pares en grandeza, pero son muy diferentes. Son dos reyes de los elfos. Dos variaciones sobre el mismo tema, dos visiones de lo mismo, dos testigos de la misma visión. Cada uno, autor y traductor, lo vio desde sus ojos. Cada uno creció y floreció, diría yo, en un terreno distinto. Y no es esto, alcanzar esto, no es a lo que aspira todo traductor. Muchas gracias. Autor de Un navío de amor y de pájaros, y traductor de los poemas completos de T.S. Eliot y de Arthur Rimbaud, así como de Homeros y Pleno verano de Derek Walcott, La violación de Lucrecia de William Shakespeare, Así por el estilo de Joseph Brodsky, Paguana de Jean-Marie Gustave Leclésio y La poesía erótica de John Donne. Asimismo, ha vertido al español obras de Pierre Reverdy, de Aimé Césaire, Jules Supervielle, las poesías de Georges Shehadeh, El vuelo del vampiro de Michel Tournier y Poemas de amor del antiguo Egipto de Ezra Pound. Entre los premios recibidos se encuentran el Premio Javier Villaurrutia, el Carlos Pellicer, el Ramón López Velarde, el Premio Nacional de Aguascalientes, el Premio Letras de Sinaloa 2020 y la Medalla Gonzalo Aguirre Beltrán. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde la primera edición y a partir de 2010 es creador emérito por haber recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Prepara la traducción de Freddie Neptune, de Les Murray y la obra poética completa de Saint John Perse. Recibimos al maestro José Luis con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por su compañía. Inicio con una cita de Herman Melville. Maldita sea esa deuda mutua. Quisiera ser libre como el viento y sucede que estoy en deuda con todo el mundo. Comienzo haciendo mías estas palabras de un poeta chileno, Armando Roal Vial, que escribió: no soy, ni tampoco aspiro a serlo, un teórico de la traducción. Lo mío va por otro lado, mucho más modesto. Traduzco para crear, creo para traducir. Son las dos dimensiones de mi trabajo como poeta, afinidades selectivas de un diálogo gozoso donde sé siendo otros, porque esos otros son también huellas de uno mismo a completar. Lo primero que debemos preguntarnos, dice el poeta W.H. Auden, lo primero que debemos preguntarnos, en efecto, es con qué interés escribe, qué tipo de emoción esencial mueve al autor a escribir su obra. Me parece que esto vale asimismo para la traducción de una obra literaria. Ahora, yo debo confesar de entrada que mis intereses siempre han sido malsanos. Me parece que debe existir también algún otro lector como yo, que al leer lo único que quiere es leerse. Al leer lo que aprueba, piensa que muy bien pudo haberlo escrito él mismo. Puede incluso querer tomar el lugar del libro, decir eso que éste no ha sabido expresar y que, según este mismo arrogante lector, él podría decir de mejor manera. Esta lindeza, linda, por supuesto, en la más
descabellada fatuidad. Soy fatuo. Pero existe otra manía, aún peor, y debo reconocerla también como propia. Si bien sospecho que no soy su único practicante, porque si yo la padezco, como diría un amigo, de seguro alguno debió ya de habérseme adelantado. Supongo que le pasa a todo adicto a la lectura de poesía. Cada vez que un texto me impresiona, tienen lugar en mi cabeza un sinnúmero de acontecimientos de orden mental. Me cuesta un gran esfuerzo seguir leyendo sin prestar oídos. Sin prestar oídos. No, creo que es el otro. Me cuesta un gran esfuerzo seguir leyendo sin prestar oídos a esos fantasmas no convidados que se despiertan reclamando atención para sí, pues su testimonio trata siempre e inopinadamente de imponerse. Y lo que es peor, dejar constancia de su actividad por escrito. Y ello en razón quizá de que toda actividad poética es doble, ya que la poesía se debe, se escucha, se dice y se escribe. La relación entre el ejercicio de la lectura y el de la escritura es inseparable y de orden dialéctico. Todo lector de poesía reescribe mentalmente el poema que lee o escucha y casi siempre desea escribir a su vez para sí y para otros y para los otros. A mí me pasa que al tiempo de leer un libro de poemas que me resulta apasionante, impactante o exultante, entre otras cosas, no puedo proseguir su lectura sin escribir de mi mano otro texto al margen, presumiblemente de orden poético. Quiero decirles que parto al traducir de una loca aspiración, que los poemas traducidos impregnen mi propia escritura de alguna manera. ¿Qué es para mí la poesía? Tomo prestadas estas palabras de Dylan Thomas. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles y antes de poder leerlas me había enamorado de sus palabras, solo de sus palabras. Lo que las palabras representan, simbolizan o querían decir tenía una importancia secundaria. Lo que importaba era su sonido, cuando las oía por primera vez en los labios de la remota e incomprensible gente grande que por alguna razón vivía en mi mundo. Y para mí esas palabras eran como pueden ser para un sordo de nacimiento que ha recuperado milagrosamente el oído, los tañidos de las campanas, los sonidos de los instrumentos musicales, los rumores del viento, el mar y la lluvia, el ruido de los carros del lichero, los golpes de los cascos sobre el empedrado, el jugueteo de las ramas contra el vidrio de una ventana. No me importaba lo que decían las palabras, ni tampoco lo que le sucediera allá, allí, a la madre Oca y a todos los demás. Me importaban los colores que las palabras arrojaban a mis ojos. Me enamoré inmediatamente. Esa es la única expresión que se me ocurre y todavía estoy a merced de las palabras. Inmediatamente empecé a trastabillar detrás de las palabras y cuando yo mismo empecé a leer los poemas infantiles y más tarde otros versos y baladas, supe que había descubierto las cosas más importantes que podían existir para mí. Entre las cosas temerarias soy como Magán, bastante atrevido, bastante temerario,
y se me ocurrió enfrentar las enormes dificultades de traducir el poema En octubre de Dylan Thomas. Les voy a leer mi versión. Era mi 30º año de camino al paraíso. Fui despertado al oído desde el puerto y el bosque vecino, desde la playa con su banco de almejas y su garza diciendo misa. La mañana me hacía señas con el agua que reza y los responsos de la gaviota y la corneta, y el cabeceo de los botes de vela contra el palmeado muro de redes, invitándome a levantarme en ese instante en el puerto aún dormido para ponerme en camino. Mi agasajo empezó con aves de agua y pájaros de alados árboles llevando en vuelo mi nombre sobre las granjas y los caballos blancos. Me puse de pie en medio de un lluvioso otoño y eché a andar bajo el chubasco de todos mis días. Marea alta, la garza se zambulló cuando tomé la senda de la ribera y la ciudad al despertar cerró sus puertas. Toda una primavera de alondras en el rodar de una nube. Los otos bordeaban el sendero rebosante de mirlos jacareros y el sol de octubre veraneaba al hombro de la colina. Entonces irrumpieron climas apasionados y dulces cantores. Esa mañana en que iba yo errante, escuchando la lluvia que se retorcía. Frío soplaba el viento en el lejano bosque a mis pies. Pálida lluvia sobre el cuerpo encogido. La iglesia mojada por el mar, diminuta como un caracol, con los cuernos envueltos en bruma. Y sobre el castillo pardo como búho, pero todos los jardines de primavera y de verano florecieron en los cuentos fantásticos, allende la ribera, bajo una nube negra de alondras. Allí pude admirarme mi cumpleaños, pero el crimen a distancia dio un vuelco, el país de la dicha se volvió, y en un clima distinto, bajo un cielo de otro azul, hizo brotar de nuevo un prodigio de verano con manzanas, peras y rojas grosellas. Y en la mudanza vi pasar, muy nítidas, las olvidadas mañanas de un niño cuando caminaba con su madre entre las parábolas de la luz solar y las leyendas de las capillas verdes. Y oí también 2 veces recitados los campos de mi infancia que abrazaron mi mejilla con sus lágrimas y cuyo corazón latió en el mío. Esos fueron los bosques, el río y el mar, donde un niño, en el absorto verano de los muertos, susurró la verdad de su alegría a los árboles, a las piedras y al pez de la marea. Y el misterio cantó, todavía vivo, con el agua y el silbo de los pájaros. Allí pude admirarme mi cumpleaños, pero el crimen a distancia dio otro vuelco, y el gozo puro del niño muerto hace mucho cantó llameante en el sol. En mi año 30º, camino al paraíso, enhiesto en pleno mediodía de verano, aunque el puerto yaciera a mis pies con la sangre de octubre. Ojalá pueda yo cantar de nuevo la verdad de mi corazón desde lo alto de esta colina a la vuelta de un año. Bueno, aparte de ese atrevimiento tuve otro. Y este es más grave. Aspiro a que ese poema de Dylan Thomas haya dejado siquiera alguna huella en esto que he escrito. Esto se titula Una temporada de paraíso y está precedido de uno de los versos que acaban de escuchar, en las poderosas mañanas de la tierra. Libre como el que más, al hilo de esta lámina ondulante de vidrio azul y blando,
vago al antojo de mis pies desnudos por la arena parda. El oleaje azota con su fuerte la escollera, mientras el solo sol me cubre las espaldas. Gaviotas y pardelas vuelan a flor de agua, la rasgan con sus picos y de ella roban peces fresquísimos que agitan su agonía. Algazara de loros, rabiosa subversión en los reinos del cielo, esta mañana que luce en su semblante el humor nítido de un dios y en el despejo de su frente la bendición de la brisa. Al tiempo que llamean bajo mi frente otras mañanas, poderosas mañanas de la tierra, con su poder arbóreo y su furor marino. Libre como el que más, la mañana de mis 30 años, hundo la punta de mi pie en el agua cálida de la marisma que hierve en espuma, cuando a las crías de langosta oraban en su ida el agua donde chapotearon hace un instante mis pies nómades y la arena donde yacen naufragadas plácidas medusas, las conchas de tatuaje constelado, las algas que se enroscan al tobillo, sierpes de mar, los caracoles, claustros marítimos, los cangrejos eremitas, los erizos celadores de la marisma y todo lo que el mar con su marea retira tesonero de su vasto dominio. Un puñado de viento castiga mis espaldas. Así los dioses empujaban a aquel que le tocaba en suerte presenciar el milagro. Mis ojos de martín pescador bucean en el agua virgen. Sorprendidas, las jaivas escapan al soslayo sobre el tapete verde del océano y los pulpos translúcidos se refugian en sórdidas guaridas. El viento silba en los palmares de la costa, esta mañana en que el sol, para despertarse, se zambulle en el agua. Todo el espacio abierto cuando el rocío sube por una escala de hiedras hasta el cielo. La luz abre resquicios de oro en las tupidas limonarias y en la ribera se despliegan a la vez velámenes de manta y aparejos de pluma. Todo el relumbre de los cielos se copia en el espejo oliva del río. Sobre troncos musgosos, iguanas de encostrada piel toman el sol, mientras los zorros rascan en las breñas y de la mano de la floresta se vuelve al mar por un sendero practicado entre palmeras. En la playa, el airón real acomoda con su pico plumas que de nuevo le entresaca el viento. La estrella mar varada en una poza y escarchada de arena refulge con el sol, y entonces los cangrejos diminutos se asoman tímidos por el postigo de sus cuevas, y una camada muy reciente de tortugas corre en busca del agua. Heraldos de la tempestad, los pájaros del norte atraviesan el cielo, pero la vida es una fiesta, esta mañana en que el sol se despierta soñando. Tiene que lo que más me ha traído desde siempre de las palabras es su sabor, ese dejo que dejan vibrando en las papilas de mi lengua, porque mi lengua, mi violeto, es inseparable de la corporeidad del órgano físico que me permite el habla. Entre nosotros y en nuestra lengua ha sido una escritora venezolana, María Fernanda Palacios, quien ha acentuado el vínculo de origen que existe entre las palabras saber y sabor. La mayoría piensa, dice la escritora venezolana, que la imaginación no pasa por la lengua, que es solo cosa mental. Y esto, cuando se trata de pensar la literatura, desemboca en la creencia de que el escritor imagina las cosas para luego ponerlas en palabras. Si la lengua no pasa por la imaginación del lector,
o le cuesta muchísimo, y en esto radica gran parte del drama de la cultura moderna, la lectura apreciará solo una parte, las ideas, los contenidos, las estructuras, y perderá todo el sabor de la literatura, el uso, el trato peculiar, caricioso, la forma acuerpada, los relieves y matices, todo lo que en ella es trabajo, amoroso trabajo, con el origen viviente de las palabras, no con su costumbre. Bueno, ya en este plan totalmente egotista, debo decir que del francés hice una traducción de un poeta griego. Mi versión no la encontré, pero encontré la que hizo un autor Ramón Irigoyen. La leo porque pasaré a leer algo que yo he escrito a partir de la versión que yo hice del francés de ese poema. La clepsidra de lo desconocido se titula el poema de Odisea Sevilla, que tradujo Ramón Irigoyen. Se enfada el sol, su sombra atada con cadena persigue al mar. Una casita, dos casitas, el cuenco de la mano que abrió desde el rocío, que se abrió desde el rocío y perfuma todo. Llamas y llamas irán, despertando las cerradas puertas de las risas, en el momento de que se conozcan los mares con los peligros. ¿Qué queréis?, pregunta el rayo de sol. ¿Qué queréis?, pregunta la esperanza, bajándose su blanca camisa. Pero el viento consolidó el calor. Dos ojos meditan y no saben dónde terminan. Es tan denso su futuro. Bien. Bueno, pues de ese poema surgió un libro titulado Estuario. Tiene 12 epígrafes. Tú y yo no somos sino uno. Simón el Mago. Todos somos uno. Ya te van a caer hasta aquí también. Paul Cézanne. Dios poesía es imposible. Bueno, leí el texto anterior, el poema anterior, y el sol se encrespa moribundo, rasga con su zarpa un aborregado paraje de nubes sobre la escollera, un puñado de chozas, una solitaria cabaña de madera, la llave entera de las aguas donde se acoplan el estero, el río y la mar ceñida con reverberante malla. Una azul soflama devasta altos calderos, quema a fuego lento jaspeados filones en su gemelo delirio de pureza y de matanza. La costa enciende a la vista del águila marina una vena de sus estratos cortados a tajo, su honda fractura cercada de esquirlas vivas. ¿Quién podría asir en su correa la jauría del ansia cuando se ha dejado de oír en la otra ribera la caracola del marisquero? Ya es hora de que el cisne extienda su flotante brumazón. Tres sucesivos pares de ojos, una muchacha, una mujer plena y esbelta, una anciana, dicen a las claras
¿Por qué la casa está encendida en la noche temprana, aún sin sus mecheros? Todavía al fondo del pasillo, en un terso retazo del río, una tonina borda con su afilada aguja un vacío que apelotona troncos de ceiba. El jazminero explaya la vigorosa hiedra de su éter por las paredes de madera pintadas de blanco, mientras chistantes salamanquesa se oculta en la otra cara del caballete. Ruinas de tempestad en un recuerdo de barrunto, hojas de aluminio desprendidas con sus clavos de cabeza plumbea, tapas de tinacos tomados por asalto, enchapapotadas láminas de cartón en vuelo, cerrándose y abriéndose igual que las charnelas, emiten su gañido empinadas desde las casas de los cerros por otro ciclón. Allí están los ojos cabrillando, abriéndose paso entre las oscilantes sombras de las uvas de playa, los cicacos y esos árboles que aquí llaman de humo, traspasados como pantalla de vasto grano por el haz luminoso de un farol del corredor. Muchas gracias. José Luis, por los poemas seleccionados, por sus ideas en torno a la traducción. La verdad es que mi función no es detenerlos, al contrario, es asusar el diálogo. Sí. Y no, para nada, todo al contrario. Y yo creo que el auditorio, por supuesto, que tiene muchas ganas de preguntar, entonces propongo que procedamos a una ronda de preguntas que pueden ser dirigidas a ambos traductores, a José Luis, a la doctora, y creo que con sus respuestas ellos también nos van a iluminar estas exposiciones que se quedaron un poco truncas. Creo que podrían seguir a partir de las preguntas que el auditorio plantee. No sé si les parece. ¿Alguien tiene alguna pregunta que realizar sobre? Yo les pregunto a ustedes una pregunta. ¿Ustedes se imaginan qué siente un traductor del español a cualquier lengua, al ruso, al griego, al alemán, al inglés, cuando oye un poema de José Luis? Yo creo que cae a sus pies y lo único que quiere es compartirlo. De verdad. Y por otro lado, retomando lo que decíamos ayer, sean sinceros nomás, ¿cuántas palabras que escucharon hoy de boca de José Luis no conocen? ¿Verdad? Entonces, ahí ya lo ven directamente cómo abordaría el traductor al japonés un poema de José Luis. Empezando por las palabras rejegas que te dije yo ayer. Las que hay que investigar, las que tú te imaginas pero que no sabes, etcétera, ¿no? Yo creo que además coincidimos en una cosa, José Luis y yo, que es el verbo enamorarse, ¿no? Te enamoras del texto y ahí surge la traducción. Y ya nomás los quería hacer reflexionar sobre eso. Que oír a José Luis es caer a sus pies, la verdad. Ahora sí, ¿quién quiere hablar? ¿Cómo se traduce el ruso en chapapotado? No, pues... Sí, y ahí encuentras, haz de cuenta que el traductor ruso no sabe, porque supongamos que no hay chapopote o no se conoce con ese nombre, y empieza la búsqueda, y después encuentras la palabra y hay que meterla en el tejido del texto para que no resalte, sino que quede tan armónica, tan natural como la leyó José Luis, ¿no? Yo creo que han entendido muy bien las cosas. A ver, dígame, señora. Traducción literaria, específicamente. ¿Sí? Y en este sentido, pues ambos nos dan la respuesta y pues a mí me gustaría como hacerla explícita. ¿Es necesario ser poeta para poder traducir un texto literario? ¿O amar nada más el lenguaje? ¿O racionalizarlo? ¿Saber por el diccionario
los significados de las palabras, sentirlas. Ya de hecho creo que lo hicieron patente con sus participaciones, pero pues a mí me parece que esa es como la esencia de lo que estamos hablando ahorita, la traducción de textos literarios, no en general, textos literarios. Bueno, pues lo ha dicho Selma y creo que está un poco en lo que leí inicialmente. Claro, lo leí en términos demasiado egoicos, pero creo que uno ama a tal punto el texto, el poema que quiere traducir, que de hecho lo reescribe en la lengua propia. ¿Quién más quería preguntar? Ay, perdón. Ajá. Ahorita que estaba leyendo los poemas del maestro José Luis Rivas, estaba escuchando que se escucha las traducciones son muy fluidas y no se escucha antinatural. ¿Y a eso es lo que se refiere con la musicalidad de un texto? Si el poeta así lo requiere. Yo les comentaba ayer qué me pasa con el Tsvetaeva. Si la computadora no se enoja es que voy mal, ¿no? Entonces depende de lo que te pide el poema, depende el poeta, depende... Miren, yo tuve una experiencia preciosa en Puebla de Los Ángeles. Traje un espectáculo de teatro, un monólogo que yo misma escribí sobre un texto de Marina Tsvetaeva, volviendo al tema. Y al final de la función estaba yo con una pianista mexicana extraordinaria que se llama Silvia Navarrete. Ella tocaba la parte de las partituras para piano que tocaba la madre de Tsvetaeva, y yo recreaba en escena, contaba el texto, digamos. Y ya se acabó la función, fue una función bonita, porque uno sabe a veces si las funciones salieron bien, menos bien, súper bien, o mejor te vas a tu casa. Y esa función salió bonita. Y había una señora de origen humilde que me estaba esperando al entrar al teatro. Y me dijo, oiga, sin zapatos, eran funciones gratuitas. Y me dijo, oiga, yo no sé, pero yo lo que quiero decirle es que disfruté mucho cómo iba y venía el español, cómo ella no sabía que eso era poesía, cómo iba y venía, cómo era tan bonito, y cómo nos fue llevando como en un mar. Les juro que fue muy emocionante, porque esa es la poesía es un texto en prosa, y sin embargo es prosa poética, lo que eso quiera decir. En todo caso, hay un ritmo interno que tú tienes que conservar. Y entonces una persona que no sabe lo que es poesía, que no sabe lo que es prosa poética, simplemente sintió el baile del lenguaje, ¿no? El ir y venir de las olas, que era lo que se sentía en ruso, y que logré con la traducción, después de mucho esfuerzo, que se sintiera también en español. No sé si es una respuesta a la pregunta. Sí. ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, Borges alguna vez dijo que... Ah, ese te toca a ti. No, porque él iba a traer una ponencia sobre Borges, por eso les digo. Borges decía que la señal de la buena poesía o de la verdadera poesía es que uno se siente compelido a leerla en voz alta, ¿no? Y hasta como moverla, leerlo como saboreando las palabras. Mi pregunta es si alguna vez les ha pasado a ustedes eso, que están leyendo con la mente un poema y de repente dicen, esto lo tengo que leer en voz alta para poder sentir cómo se me derrama la miel por la boca de lo que estoy leyendo. Bueno, para mí la prueba de fuego es, después de haber escrito algo, es precisamente leerlo en voz alta y sentir si precisamente responde, digamos, en términos de intensidad a mi propósito o no, porque las palabras no valen
solamente como significado, sino como intensidades. Una frase, buenas noches, puede significar buenas noches de recepción, puede ser buenas noches de despedida, puede ser buenas noches totalmente indiferente. Son las mismas palabras, los mismos sonidos, pero su intensidad es distinta. Yo ya no voy a hablar por mí, voy a hablar por Tolstoy. Tolstoy, desde a partir de que cumplió 50 años o por ahí, todos sus textos, todos, los leía en voz alta para ver la reacción de los oyentes. Sobre todo los tratados filosóficos, los cuentos para niños. Él probaba lo que estaba escribiendo en gente a la que se lo leía, ¿no? Yo creo que sí es una necesidad. Sí. Para ustedes que han traducido de varios idiomas y que tienen ese conocimiento, si ustedes quisieran escribir un poema propio, ¿cuál sería la lengua que consideran más poética? Señor Rivas. Yo no he traducido del portugués, pero se estima, según los entendidos, que es el portugués la lengua más musical que hay, la más apropiada para la poesía. Yo no sé lo que se estima, a mí me encanta el italiano. Yo creo que cuando lees un poema en italiano es jugoso. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que estamos diciendo tonterías porque cada lengua, no, es que cada lengua es hermosa a su manera y cada lengua es poética a su manera y cada lengua tiene su propia cadencia y cada lengua tiene su propia música y el chiste es saber descubrirlo en cada lengua, ¿no? O sea, se considerará, pero ¿estás de acuerdo conmigo, no, José Luis? Este es el texto de María Fernanda Palacios, El sabor de la lengua. Exacto, y cada lengua es distinta y cada lengua tiene su propia música, ¿no? Sí. Yo tenía una duda respecto a ayer. Selma nos comentaba su experiencia en la traducción, el ejemplo que ponía de uno de los pocos traducciones que ha hecho concerniente a alguien que sea contemporáneo, ¿no? Que esté vivo, y toda la dialéctica que hay en torno al traducir a alguien vivo, ¿no? Conversar con el mismo autor, visitar el lugar y todo eso. Pero me interesa mucho el punto de vista de la traducción del maestro José Luis y que pongan en contraste este método de la forma de traducir, porque si bien puede haber puntos en común, también puede haber puntos de diferencia. Ayer se comentaba que la traducción, de esta idea errónea del traductor, que es aquel que está encerrado en su cuarto, con su computador, que no tiene contacto con el mundo más que con el texto mismo. Entonces me interesa específicamente la experiencia de traducir a Rimbaud, la experiencia de traducir un texto que se sale del status quo de Shakespeare como es Lucrecia, y también yo no sabía, me acabo de enterar por palabras del maestro Juan Pablo, que también había traducido a Eliot. Yo me declaro un gran admirador del Westland, de hecho tengo como 4 traducciones diferentes de Eliot. Entonces, son poemas en los que el uso del lenguaje es espléndido, experimental. Entonces, ¿cómo trasladas eso al castellano? Y también si considera adecuado el uso de localismos en la traducción, cosa que también se comentaba ayer. Dicho sea de paso, se acaba de publicar una nueva traducción de La Tierra Baldía por el Fondo de Cultura de Hernán Bravo Valera. La leí, no fue tanto de mi grado, mete localismos de castellano, pero quisiera su percepción, su contraste. Mira, hasta cierto punto soy lo opuesto en este caso, de Selma. Es, pienso, mi imaginación la que trabaja al traducir poemas, ¿no? Soy realmente, si me expreso en otra lengua, alguien que destroza todas las demás lenguas, excepto la propia, creo. Estoy nutrido
te va a parecer exagerado, pero por lo menos del inglés, de unos 50 diccionarios de cuerpo voluminoso, del francés también, de distintas épocas, etc. Entonces, con ese bagaje, yo he tratado de flotar, digamos, ¿no? Y salvar con las traducciones. A mí me agrada, por ejemplo, que hice una traducción de Joseph Brodsky del inglés. Una escritora, hija de diplomáticos, formada en el extranjero, con un enorme conocimiento del inglés, escribió en Letras Libres una reseña que me estremeció. Decía, entre otras cosas, que el Brodsky en español que yo había conseguido sonaba mejor, que tenía una mejor expresión que el Brodsky escrito en inglés. No sé, es un proceso de compenetración, ¿no? Es una especie de, ¿qué será? De transformación de la persona en otro, ¿no? Para poder, pues, absorber, impregnarse de eso y de darle vueltas una y otra vez, porque también el español no está así a la mano, ¿sí? Que puedas disponer, digamos, ya de ti con esto, ¿no? Sino que tienes que dar una infinidad de vueltas para conseguir que haya, que ese español del poema traducido sea sonoro, sea realmente algo que recrea el original, ¿no? Yo leo, digamos, el inglés como supongo que suena, ¿no? No he pasado más que tiempo muy limitado, digamos, en los Estados Unidos, no he estado en Inglaterra. Atreví la traducción, porque sí lo digo abiertamente, de toda la poesía de Eliot, porque en mi juventud, si había un poeta que me interesara, sobre todo era Eliot. Incluso mi primer libro se llama Tierra Nativa, y es precisamente, o trata de establecer un diálogo, en verdad, pretencioso con el poema de Eliot. Pero es la mirada no de la sórdida Londres, sino la del trópico, digamos, esta tierra. Yo tuve la suerte de nacer en Tuxpan, en una época en que el río era de unas aguas nítidas, ¿no? Era prácticamente un acuario. Era tan rebosante de vida que un cardumen de peces pequeñitos, perseguidos por uno apenas mayor, salían saltando y se quedaban fuera del río, porque la proliferación de seres vivos era terrible, ¿no? Había que volver esos pececitos nuevamente a las aguas, porque el río desbordaba, ¿no? Y eso siempre para mí fue tener un argumento, digamos. La vida no es esa de todos vamos hacia la muerte. Nunca imaginé que fueran tantos los que van a morir, ¿no? Que son preguntas de alguien que tiene más la muerte detrás, ¿no? Y a mí me interesaba dar más bien otra imagen, ¿no? Que está el primer poema que leí derivado de Dylan Thomas, supongo. Es eso, es una manera de mostrar la exuberancia de la naturaleza, ¿no? Que para mí, en términos espinosistas, es Dios.
¿Alguien más tiene alguna pregunta para los traductores? Selma, ¿alguna anécdota que quieras contar? ¿Cómo era vivir en la UNS en los 70? Cosa que No, simplemente quiero comentar una cosa. O sea, ayer hablamos de que a mí me gusta ir en pos de mis autores, de que a mí eso me ayuda. Pero hay tantas maneras de traducir como autores en el mundo, hay como traductores en el mundo. Y cada uno encuentra la manera que para él es la que funciona, ¿no? José Luis tiene 50 diccionarios del inglés, yo tengo muchos diccionarios también, pero aún con todos esos diccionarios hay cosas que no encuentro y que voy a buscar a otro lado. Pero repito, todas las aproximaciones a la traducción son válidas y cada traductor encuentra la que para él es la que le funciona, ¿no? No sé si tienen otra pregunta o procedemos a la tómbola. Dime. Referente a lo que están mencionando sobre la investigación de términos en diccionarios, ayer me quemaba la pregunta en la cabeza de si ha cambiado y si ha afectado el hecho de que ahora la investigación es a través de Internet y que Internet suele ser no tan confiable a antes que eran diccionarios, enciclopedias y demás. Híjole, ni José Luis ni yo somos muy modernos. Sí, realmente lo de Internet es para ustedes será ya una cosa dada, pero nosotros lo hemos aprendido con dificultad. Y entonces creo que tanto José Luis como yo seguimos trabajando con el método más tradicional, que es la búsqueda mire, mi editor que les comenté ayer, que al final me dejó mis 3 mexicanismos, el editor de Acantilado, tenía puesta en la editorial un letrero que decía: al que use Wikipedia lo tiro por el balcón. De verdad, porque hay muchos errores, tú no puedes estar seguro de que lo que estás leyendo ahí es correcto, ¿no? Entonces, probablemente para gente más joven que nosotros haya variado, pero creo que para nosotros no. ¿No? Así es. ¿Nadie más quiere comentar nada? Pues vamos a hacer la rifa. Entonces trajimos libros para regalar, pero son más muchachos que libros.